Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Romy y esto es Sala QSP, su canal de medicina. En el video de hoy les traigo tejido nervioso. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. A mí me gusta siempre iniciar con una pregunta que dice ¿qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso va a ser la base estructural de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es el que nos va a permitir a nuestro cuerpo adaptarse a cambios que sucedan en su medio externo y en su medio interno. Va a estar constituido por dos principales células que van a ser las neuronas y las células gliales. Para poder hablar del sistema nervioso, también vamos a hablar un poquito de sinapsis. La sinapsis va a ser aquella unión especializada, una comunicación que va a existir entre células. Puede ser entre dos neuronas o puede ser entre una neurona y una célula efectora. Anatómicamente, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios craneales, nervios espinales y nervios periféricos, que son aquellos que se van a encargar de llevar o recibir mensajes desde el sistema nervioso central. Funcionalmente, el sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se va a encargar de la actividad consciente y voluntaria. Y el sistema nervioso autónomo se va a encargar de la actividad inconsciente e involuntaria. Quiere decir que nosotros no controlamos las actividades que vaya a realizar el sistema nervioso autónomo. A su vez, este se va a subdividir en sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y en las últimas actualizaciones se habla de un sistema nervioso entérico. Hablando netamente de histología, la composición del tejido nervioso va a ser a base de dos células principales, que van a ser las neuronas y las células gliales, también conocidas como células de sostén o neuronas. Hablemos netamente de las neuronas. Vamos a tener aproximadamente de 10 a 14 millones de neuronas en nuestro cuerpo. ¿Cuál va a ser la función principal de nuestras neuronas? Va a ser realizar sinapsis y conducir impulsos nerviosos. Va a medir aproximadamente desde 5 a 150 milímetros. Son las células más pequeñas que pueden existir en nuestro cuerpo, pero también pueden ser las células más grandes, y esto se debe a que los axones de estas células pueden llegar a medir hasta 1 metro. Las células van a estar compuestas por un cuerpo o un soma neuronal, quiere decir que es el lugar donde se van a encontrar los organelos de esta célula, por unas dendritas que van a ser prolongaciones de la membrana plasmática de esta célula y por un axón que va a ser una colita también que va a ser prolongación de la membrana plasmática de esta célula. Las neuronas se van a clasificar según el tipo de prolongaciones que tengan, según el número de prolongaciones, según la forma que tengan, según la longitud que tenga su axón y según el rol que vayan a cumplir en nuestro organismo. Según el tipo de prolongaciones, vamos a tener neuronas homópodas o heterópodas. Las neuronas homópodas son aquellas que van a tener un solo tipo de prolongación. Quiere decir que van a tener o solo un axón o solo dendritas, que en su mayoría de los casos es que solo van a tener un axón. Las células heterópodas van a ser aquellas que van a tener los dos tipos de prolongaciones. Van a tener tanto axón como dendritas. Según el número de prolongaciones, vamos a tener células unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Las células unipolares son aquellas que van a tener una sola prolongación, en su mayoría de los casos van a ser un axón. Las células pseudounipolares son aquellas que van a tener una sola prolongación, pero que esta prolongación se va a ramificar en forma de T. Por eso es que pareciera que tuviera más prolongaciones, pero en realidad es solo una prolongación que está ramificada en forma de T. Vamos a encontrar este tipo de neuronas en la retina, en el ganglio espiral de la cóclea y en el ganglio vestibular. Tenemos las células bipolares, que son aquellas que van a tener una prolongación a cada lado del cuerpo. A cada lado del cuerpo de la célula va a haber una prolongación. Y luego tenemos las células multipolares, que son aquellas que van a tener más de dos prolongaciones y muchas ramificaciones de las dendritas de esta célula. Según la forma que tengan estas neuronas, vamos a tener neuronas piramidales y fusiformes,
que las vamos a encontrar en la corteza cerebral. Vamos a tener neuronas con forma piriforme, que las vamos a encontrar en las células de Purkinje. Vamos a tener células estrelladas, que las vamos a encontrar en el tálamo y astas anteriores de la médula espinal. Y vamos a tener neuronas globosas, que las vamos a encontrar en los ganglios raquídeos y los ganglios de gas. Según la longitud del axón, vamos a tener neuronas tipo Golgi 1 y neuronas tipo Golgi 2. Las neuronas tipo Golgi 1 van a tener un axón de aproximadamente 100 centímetros de largo, van a ser axones larguísimos, y los tipo Golgi 2 van a tener un axón más corto. Y por último tenemos según la función que vayan a cumplir estas neuronas. Según la función que vayan a cumplir, vamos a tener neuronas sensitivas, motoras y de asociación. Las neuronas sensitivas van a ser las aferentes, las neuronas motoras van a ser las eferentes y las neuronas de asociación van a ser las interneuronas. Hablemos del cuerpo de la neurona, hablemos del soma neuronal. Si observamos esta placa histológica, podemos observar que el núcleo de esta neurona es ovoide, es bastante grande, y tenemos un nucleolo prominente que le va a dar al aspecto de este núcleo la forma de un ojo de búho. Por eso se dice que el núcleo del cuerpo de la neurona tiene la forma de un ojo de búho. Vamos a encontrar bastante retículo endoplasmático rugoso, polirribosomas, que van a estar puestos en pequeños montoncitos como racimos, que se van a conocer como cuerpos de Nils. ¿Qué son los cuerpos de Nils? Simplemente son acumulaciones de polirribosomas. También vamos a encontrar en el cuerpo de la neurona pigmentos de melanina, gotitas de lípidos, pigmentos de lipofusina. Ahora vamos a hablar de las dendritas. Las dendritas simplemente van a ser prolongaciones de la membrana plasmática del cuerpo de la neurona, que también van a contener citoplasma. El citoplasma que está dentro de las dendritas se conoce como pericardio. Las dendritas no van a estar mielinizadas y van a tener en su superficie pequeñas espinas, también conocidas como gémulas, que son las que van a permitir integrar y recibir impulsos nerviosos. Vamos a continuar con los axones. Van a tener un diámetro de 1 micra y pueden llegar a tener una longitud desde 1 micra hasta más de 100 centímetros. ¿Para qué sirven los axones? Para transmitir la información desde el cuerpo hasta una célula diana, hasta una célula que tiene que recibir el mensaje. Se van a originar desde el cono axónico. El cono axónico, como pueden ver, es esta parte del cuerpo que se jala en forma de cono y va a dar origen al axón. Esta zona donde empieza a nacer el axón y antes de que empiece la vaina de mielina se conoce como segmento inicial. La vaina de mielina va a estar dada por la membrana plasmática de las células gliales, de aquellas células de sostén que ayudaban a nuestras neuronas, van a envolver los axones de nuestras neuronas para formar lo que es la vaina de mielina. ¿Para qué sirve esta vaina de mielina? Para aumentar la rapidez de la conducción del impulso nervioso. La vaina de mielina también nos va a permitir diferenciar entre la sustancia blanca y la sustancia gris de nuestro sistema nervioso. La sustancia blanca va a contener lo que son neuronas que van a tener vaina de mielina y la sustancia gris van a contener neuronas que no poseen vaina de mielina. El citoplasma que se va a encontrar en el axón se conoce como axoplasma y las prolongaciones finales que van a nacer del axón se conoce como telodendron. Ahora vamos a hablar de sinapsis. La sinapsis, les había dicho que es un tipo de unión entre dos células, es una unión especial, una comunicación entre dos células. Puede ser entre dos neuronas o puede ser entre una neurona y una célula glial o una célula diana. Vamos a tener esta sinapsis, específicamente hablando de las neuronas, de 3 tipos. Pueden ser axodendríticas, cuando la comunicación se produce entre un axón y las dendritas de otra neurona. Pueden ser axosomáticas, cuando la comunicación se produce desde un axón de una neurona hacia el cuerpo de otra neurona. O pueden ser axoaxónicas, que quiere decir que esta va a ser la comunicación entre dos axones de dos neuronas. Para hablar de sinapsis tenemos que hablar de una célula presináptica, aquella que va a llevar el mensaje, y tenemos que hablar de una célula postsináptica, aquella que va a recibir el mensaje. El espacio que está entre la célula presináptica y la célula postsináptica se conoce como hendidura sináptica.
El impulso o la comunicación que existe entre dos células en la sinapsis puede ser química o puede ser eléctrica. La sinapsis química se va a dar por movimientos de iones y las sinapsis eléctricas se van a producir por neurotransmisores. Ahora vamos a ver cómo se da esta sinapsis. Llega un impulso nervioso hacia el cuerpo de una neurona, como lo estamos viendo en esta imagen, que va viajando hasta el axón, ¿verdad? Hasta sus zapatitos, hasta su porción final de este axón que se conoce como el botón sináptico. Una vez que llega la señal a este botón sináptico, ¿qué es lo que va a pasar? Los canales de calcio que van a estar activados por este impulso eléctrico, activados por voltaje, se van a empezar a abrir. Una vez que se abren, el calcio va a empezar a ingresar dentro de este botón sináptico. Y este calcio se va a encerrar en vesículas dentro del botón sináptico. Esta vesícula va a viajar hasta unirse con la membrana plasmática para poder, con la ayuda de dos proteínas, abrir un poro en esta porción de la membrana plasmática para poder expulsar su neurotransmisor. En este caso vamos a tener a las proteínas SNAR y a la proteína sinaptogamina. La vesícula se une, por porocitosis se abre un poro dentro de la membrana plasmática, botan lo que es los neurotransmisores que van a hacer contacto con sus receptores y van a realizar una determinada acción. Dependiendo del neurotransmisor que se vaya a expulsar en la sinapsis, vamos a tener neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. Los excitadores son aquellos que van a impulsar a que se produzca una acción y los neurotransmisores inhibidores son aquellos que van a frenar que se siga produciendo determinada acción. Es como encender y apagar la luz, ¿verdad? Los excitadores serían encender la luz y los inhibidores sería apagar la luz. Entre los neurotransmisores excitadores vamos a tener a la acetilcolina, a la glutamina y a la serotonina. Y entre los neurotransmisores inhibidores vamos a tener al GABA y a la glicina. Los neurotransmisores que vayamos a liberar en el espacio sináptico van a ser recaptados y degradados una vez que hayan cumplido su función. ¿Esto por qué? Porque tienen que cumplir una función en un determinado tiempo. ¿Qué pasa cuando un neurotransmisor está activo de forma indefinida y no puede ser inhibido? No hay quien pare o frene la acción de este neurotransmisor. Y eso es lo que se produce en algunas patologías, como en el tétanos, donde la contracción muscular es constante. El mensaje que se está llevando a las células musculares, en este caso una célula presináptica, está llevando a las células musculares el mensaje de la contracción. Esta contracción es sostenida, no se puede inhibir la acción de la contracción sostenida, por lo tanto se produce una patología. Continuamos con las células que apoyan a nuestras neuronas, que van a ser las células gliales. Estas células gliales se van a encontrar en una cantidad 10 veces más que las neuronas. Quiere decir que tenemos mayor cantidad de células gliales que neuronas. Las células gliales, a diferencia de las neuronas, estas sí tienen la capacidad de dividirse y van a tener distintas funciones. Entre sus funciones son proteger a las neuronas, aislamiento eléctrico y facilitación de la transmisión rápida, reparan alguna lesión que se produzca en nuestro sistema nervioso, van a regular el sistema nervioso central, van a eliminar neurotransmisores y se van a encargar del intercambio metabólico. Entonces, las células gliales son muy importantes, al igual que las neuronas. Vamos a tener distintos tipos de células gliales dependiendo de su ubicación. Vamos a tener en el sistema nervioso central a los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y a las células ependimarias. En el sistema nervioso periférico vamos a tener a las células satélite y a las células de Schwann. Bien, primero hablemos de las células del sistema nervioso periférico. Vamos a hablar de las células satélite y las células de Schwann. Las células de Schwann son las que van a formar la vaina de mielina. Recuerden que la vaina de mielina es simplemente la membrana plasmática de estas células que va a ir envolviendo los axones de las neuronas. Como están viendo acá, van enrollando estas células con su membrana plasmática al axón. Pueden hacer múltiples capas, quiere decir rodearlo varias veces, pueden dar más de 50 vueltas al axón. Las vainas de mielina, recuerden que son las que van a facilitar que el impulso nervioso se conduzca con mayor rapidez. También van a permitirnos a diferenciar entre la sustancia blanca y la sustancia gris.
La sustancia gris no van a tener vainas de mielina y en la sustancia blanca sí van a tener vainas de mielina. Sin embargo, estas vainas de mielina no va a ser continua, no va a ser como un capuchón largo que va a envolver al axón. Van a ser por segmentos, van a haber pequeños espacios entre distintas envolturas de vainas de mielina. Entonces acá una célula está envolviendo, queda un pequeño espacio y otra célula empieza a envolver. Entonces van a haber pequeños espacios entre las vainas de mielina que se conocen como los nodos de Ramvier, que van a ser simplemente interrupciones de la vaina de mielina. Y las zonas que van a estar cubiertas con vaina de mielina se conocen como segmentos internodales. Las células satélite simplemente van a ser células que se van a encontrar en los ganglios neuronales y no van a producir mielina. Ahora vamos a hablar de las neuroglias que se encuentran en el sistema nervioso central. Vamos a ver a los astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y a las células ependimales. Los astrocitos, como están viendo acá en esta imagen, son las células más grandes de las células gliales que van a proporcionar apoyo estructural y metabólico a nuestras neuronas. Van a tener como función eliminar iones y neurotransmisores que estén en el espacio extracelular. Vamos a tener dos tipos de astrocitos, protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los protoplasmáticos van a estar en el sistema nervioso central, en la sustancia gris, y los fibrosos se van a encontrar en el sistema nervioso central, en la sustancia blanca. Como pueden ver en la imagen, estas células se van a apoyar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos con unas patitas, como si tuvieran ventosas, ¿verdad? En su porción final. Estas ventosas, estas patitas, que le permite botar sustancias o recoger sustancias desde los vasos sanguíneos, se conocen como pedicelos. Otras células gliales que también son importantes son los oligodendrocitos. Estas células van a actuar como aislamiento eléctrico y van a producir mielina en el sistema nervioso central. Recuerden que las células de Schwann son las que producen mielina en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos son los que van a producir la mielina en el sistema nervioso central. De igual manera, van a dar vuelta con su membrana plasmática a los axones de las neuronas. Vamos a tener dos tipos: oligodendrocitos satélites y oligodendrocitos interfasciculares. Luego tenemos a las células microglias, que son otras células gliales del sistema nervioso, que en realidad se van a encargar de lo que es el sistema fagocítico mononuclear. Son como las células de defensa de nuestro sistema nervioso. Nos van a proteger de virus, microorganismos y de células tumorales. Por último, vamos a tener a las células ependimarias. Estas van a ser células cilíndricas, un poco cuboides, que van a tener prolongaciones, van a tener cilios, que van a recubrir generalmente los ventrículos del cerebro, el conducto de la médula espinal, van a participar lo que es en el plexo coroideo, y las células ependimarias, que están especializadas en el hipotálamo, se van a conocer como tanicitos. ¿Para qué sirven las células ependimarias? Como tienen esa característica de tener cilios, van a tener como función facilitar el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de algunos revestimientos de tejido conectivo, al igual que lo habíamos visto en músculo. Recuerden que en músculo teníamos varias capitas de tejido conectivo que rodeaban, ¿verdad?, a una sola fibra muscular, la unión de varias fibras musculares y a todo un músculo. De igual manera se va a producir en el sistema nervioso. Un solo axón, una sola célula nerviosa va a estar recubierta por tejido conectivo laxo con fibras reticulares. A esa fibra que cubre solo a ese axón se conoce como endoneuro. La unión de varios axones van a formar lo que es un fascículo, y cada fascículo va a estar rodeado de tejido conjuntivo denso con células epiteloides. La unión de varios fascículos va a formar un nervio, y el nervio va a estar rodeado por una capa de tejido conjuntivo denso y regular que se va a conocer como epineuro. Continuamos con las meninges, que de igual manera van a ser un recubrimiento de tejido conjuntivo, donde vamos a encontrar a lo que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre va a ser tejido conjuntivo denso, va a tener lo que es un plexo vascular, va a tener abundante vascularización y va a poseer abundantes fibroblastos. La aracnoides va a ser una capa avascular, quiere decir que esta no posee vasos sanguíneos. Finalmente tenemos la capa más interna, aquella que va a estar en contacto con nuestro cerebro, que va a ser la pía madre, que va a ser altamente vascular y va a contener fibroblastos aplanados.
Hablando del líquido cefalorraquídeo y el plexo coroideo, el líquido cefalorraquídeo se va a encargar de regar, nutrir, proteger a nuestro encéfalo y a la médula espinal. ¿Quién va a elaborar el líquido cefalorraquídeo? El plexo coroideo. ¿Quiénes conforman el plexo coroideo? Las células ependimarias. Van a producir aproximadamente 14 a 36 ml de líquido cefalorraquídeo por hora. Ahora vamos a ver dos placas histológicas que son las más preguntadas en tejido nervioso, que es la corteza cerebral y el cerebelo. Las placas de tejido nervioso suelen ser las más difíciles de reconocer, principalmente la corteza cerebral, por la cantidad de capas que posee, y poder diferenciar una capa de otra es un trabajo muy minucioso. La corteza cerebral va a tener como función el aprendizaje, la memoria, la integración sensorial, análisis de información y también reacciones motoras. Esta corteza cerebral va a estar constituida por 6 capas. Vamos a tener una capa molecular, una capa granulosa externa, una piramidal externa, una granulosa interna, una piramidal interna y una multiforme o polimorfa. ¿Cómo vamos a diferenciar esta placa histológica? ¿Cómo vamos a diferenciar una capa de otra? Es muy complejo. Necesitamos un mayor aumento para poder diferenciar la forma de las células que están en cada capa. Si ustedes ven simplemente esta placa histológica así como una pintura rosita pálida con múltiples núcleos pequeñitos, como puntitos, como pepitas chiquitas, diminutas en esta placa, es corteza cerebral. Que vayan a diferenciar una capa de otra, pues para saber cuál es la primera capa, recuerden que la superficie externa, la capa más externa, va a ser la capa molecular. Y la capa más interna va a ser la capa multiforme o polimorfa. La capa molecular, que es la primera capa que estamos viendo en esta placa, se va a integrar por terminales nerviosos. La capa granulosa externa, que es la que continúa, se va a constituir principalmente por células granulosas y células gliales. La capa piramidal externa, que es la que sigue, se va a constituir principalmente por células piramidales y células gliales. La siguiente capa es la granulosa interna y esta va a estar compuesta por células granulosas pequeñas, células piramidales y también va a estar compuesta por neuroglias agrupadas. Luego tenemos la capa piramidal interna que va a tener células piramidales mucho más grandes y por último tenemos la capa polimorfa que va a estar constituida principalmente por células de distintas formas. El cerebelo va a tener 3 capas que va a ser la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa de células granulosas o la capa granulosa. ¿De qué se encarga el cerebelo? Principalmente se va a encargar de conservar el equilibrio, el tono muscular y coordinar los músculos esqueléticos. La capa molecular, que va a ser la capa más superficial, va a tener células estelares, dendritas de las células de Purkinje, va a tener células en canasta y axones que no van a estar mielinizados. Y en la capa de las células de Purkinje, como podemos ver, es una filita de células un poquito más grandes, bastante diferenciadas, con un núcleo notorio. Vamos a encontrar las células de Purkinje, que son bastante grandes, y la capa de la granulosa va a estar compuesta por abundantes células granulosas. Como pueden observar, si ven una placa histológica donde ven una capa rosita con núcleos dispersos, seguida de una filita de células bastante notorias, son células bastante grandes con un núcleo notorio, que por debajo vamos a encontrar un conglomerado de células con múltiples núcleos, es netamente corteza cerebelosa. De esta manera ustedes pueden reconocer a la corteza cerebelosa. Y hemos llegado al final del video. Es todo lo que puedo decirles, lo más preciso, conciso, resumido de tejido nervioso. Espero les haya servido un montón. Si te gustó, por favor, no olvides darle like, no olvides compartirlo con tus compañeros y suscribirte al canal. Si quieres tener más información, más material de estudio, te dejo mis redes sociales acá abajo en la cajita de información y nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why?